agradecemos enormemente a Joaquim, al Col·legi d'Actuaris de Cataluña, esta invitación. Ya hemos estado en anteriores foros de este formato con ellos y la verdad que nos gustaría seguir, bueno, esta dinámica en la que colaboramos conjuntamente. Bueno, me presentó Joaquim, efectivamente, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero recientemente casi más he hecho el camino contrario, ¿no? Por un poco la experiencia profesional, desde que salí de la carrera estuve involucrado en el mundo asegurador, empecé como corredor, después como suscriptor en una entidad de seguro directo y hace 9 años comencé en Nacional de Reaseguros y toda esta andadura pues me ha llevado a querer completar esa parte de formación de actuario. Bueno, el ámbito de ramos generales en Nacional de Reaseguros comprende pues, la parte de daños materiales, ingeniería, responsabilidad civil, transportes y hay un apartado de crédito y caución que yo también pues tengo el placer de coordinar en Nacional y efectivamente es un tipo de ramo que tiene una relación muy estrecha con el ámbito económico y financiero y que consiste básicamente en la protección del empresario frente a impagos de sus clientes, lo cual va a promover una mayor seguridad de los estados financieros y fomenta, como no, un mayor crecimiento de la economía. Vamos a dividir la presentación en estos tres apartados que ven en pantalla, comenzando con una breve introducción de los aspectos fundamentales del seguro de crédito, contextualizando las principales cifras y los aspectos a considerar del funcionamiento de esta tipología de seguros. A continuación vamos a realizar un repaso de los efectos que tuvo la pandemia en el seguro de crédito, así como los diferentes mecanismos implementados por los gobiernos y las lecciones aprendidas que debemos tener en cuenta de cara a futuro por esta pandemia y cómo afectó al seguro de crédito. Y por último, como no, intentaremos dar unas pinceladas preliminares a las perspectivas del comportamiento de este seguro dentro del contexto actual que vivimos, con un entorno macroeconómico algo enloquecido, ¿no? Derivado en gran parte de ese conflicto que tenemos en Ucrania. Bien, comenzamos acudiendo a algunas cifras, precisamente las comentaba Joaquim en su presentación, de cuál es la dimensión que tiene el seguro de crédito en nuestro país. En este caso, las cifras son de cierre de 2021, con un volumen de primas, como él comentaba, de aproximadamente 1.800 millones de euros que han representado un crecimiento pues, por encima del 8% en 2021 con respecto al año anterior. Este ramo se encuentra dentro del apartado denominado Resto no vida y crédito dentro de este apartado en 2021 representó un 20%, ¿no?, de dicho monto. A su vez, dentro de todo no vida, también lo decía Joaquim, casi llegó al 5% y en toda la masa de primas del sector pues casi un 3%. Por tanto, bueno, es un tipo de seguro muy particular, muy concentrado, como Joaquim también indicaba, pero que tiene una componente relevante de facturación en nuestro país. Observamos en el siguiente gráfico la evolución de primas imputadas y porcentaje de siniestralidad incurrida de este ramo y tenemos que hacer especial hincapié en el hecho de que al tratarse de un ramo de cola larga, esta visión que es contable podría estar ocultando algún tipo de desarrollo de año de suscripción que es necesario también tener en consideración, ¿no? En cualquier caso, puede ofrecernos una primera idea del funcionamiento histórico del ramo en estos últimos años, donde puede observarse que existe un aumento bastante considerable de primas a partir de 2016, debido a la consideración de todo el grupo Atradius dentro de la sede de España, que como saben, pues forma parte del grupo Catalana Occidente desde esas fechas. Asimismo, cabe destacar la baja siniestralidad incurrida en el año 2021, que esto es consecuencia de una muy reducida actividad siniestral, en parte por las medidas gubernamentales derivadas de los cierres decretados por los gobiernos, y la verdad es que si viéramos esta misma gráfica por año de suscripción, el año 2020 también presentaría una tasa de siniestralidad muy por debajo de la media histórica, precisamente por esta misma causa que indicaba de las medidas gubernamentales que se implantaron durante ese periodo. Hablaremos, de hecho, de esto un poquito más adelante.
A nivel mundial, según la Asociación Internacional de Seguro de Crédito y Caución, que se llama ICISA, el seguro de crédito comercial en el comercio mundial presentó las siguientes cifras, aquí son a cierre de 2020. Vemos un 14,52% como el tipo de la facturación de comercio mundial protegida por un seguro de crédito, es decir, tiene un nivel de profundidad significativo, con 12.000 millones de euros de prima de seguro de crédito estimados a nivel global, con un valor de los bienes asegurados de aproximadamente 6,3 billones de euros. Y un dato muy importante, y también lo apuntaba en su inicio Joaquín, es que el 61% de este porcentaje del mercado mundial viene de seguros de crédito de entidades aseguradoras privadas, porque existe otra parte que viene de otras entidades que se pueden considerar públicas o cuasi públicas. Es muy relevante este porcentaje, ya que estas agencias, se les denomina agencias de crédito a la exportación o ECAs, que tiene cada país, ofrecen préstamos, garantías de préstamos y seguros para ayudar a eliminar la incertidumbre de exportar a otros países, sobre todo cuando pueda haber problemas en la asunción de ese riesgo por parte de entidades privadas. El propósito, por tanto, de las ECAs es apoyar a la economía nacional y al empleo, a fin de cuentas, ayudando a las empresas a ganar mercados extranjeros para sus productos. Las ECAs pueden tomar, como digo, la figura de agencia gubernamental o cuasi gubernamental o incluso, en algún caso, organizaciones privadas, incluidas las ramas de las instituciones financieras comerciales. Bien, una vez hecha esta pequeña contextualización inicial del ramo en nuestro país y en el mundo, quería plasmar brevemente los conceptos básicos y las tipologías principales de este tipo de seguros. Empezando por el principio, cabe destacar que el seguro de crédito es un tipo de seguro de empresa a empresa, ¿de acuerdo? Y ofrece cobertura contra el riesgo de no recibir el pago de los bienes o servicios que venden las empresas. Si los clientes de nuestro asegurado, que también se pueden llamar buyers o compradores, si estos clientes del asegurado no pagan, la pérdida estaría cubierta por esta póliza de seguro de crédito. Esta protección, por tanto, va a brindar a las empresas la confianza para otorgar crédito a nuevos clientes y algo que es también muy importante, también va a mejorar el acceso a la financiación por bancos o instituciones financieras, a menudo a tasas más competitivas, por conocer que existe esta protección adicional por parte de los asegurados. Con el seguro de crédito, las empresas van a poder elegir una póliza que les proteja contra los llamados riesgos comerciales y riesgos políticos, normalmente también, que van a estar fuera de su control, sabiendo que las facturas van a ser pagadas pues de una manera u otra. Como se pueden imaginar, esto va a ayudar a las empresas a crecer de manera rentable y las va a apoyar en todas las etapas del ciclo comercial, y minimizando, como no, el riesgo de insolvencia repentina de algunos de los clientes o meramente un incumplimiento prolongado de los pagos por parte del cliente sin que haya una insolvencia como tal. Como comentaba hace un momento, las entidades de seguro de crédito generalmente cubrirán dos tipos de riesgos. Por un lado, existirá el riesgo comercial, que es el riesgo de que los clientes de la empresa no puedan pagar las facturas pendientes pues debido a razones financieras, como decía, por ejemplo, insolvencia declarada o meramente un incumplimiento prolongado de los pagos debidos. Y por otro lado, tenemos el riesgo político. Esto es muy interesante, ¿no? Sobre todo estos días, y consiste en el impago por hechos ajenos al cliente o al propio negocio y que principalmente se debería a eventos políticos, pues como guerras, revueltas, etcétera. Pero también puede deberse a desastres naturales, como terremotos, huracanes o dificultades económicas a nivel macroeconómico, como pues una escasez de moneda que causa problemas para transferir un dinero adeudado de un país a otro. Esto puede llegar a resultar en algunos momentos pues muy relevante y crítico. Bueno, ¿qué tipo de empresas pueden acceder a estos seguros? Pues la verdad es que el seguro de crédito está disponible para empresas de todos los tamaños, desde pymes hasta grandes corporaciones y empresas multinacionales de cualquier sector.
que suministre bienes o que suministre servicios a crédito. Sí que es cierto que la gran parte de las contrataciones son realizadas por las grandes empresas porque disponen quizás de un músculo económico mayor que les permite acudir a estos colchones de seguridad adicionales, ¿no? Naturalmente, existen tipos de productos que se van a adaptar a cada negocio o tipo de pago negociado, con coberturas disponibles tanto para el comercio nacional como para el de exportación. Tener un seguro de crédito, si pueden ponerse en la situación, va a dar a un proveedor la opción de vender en términos de cuenta abierta o open account, que se llama. Y aquí, disculpen que quizá me detenga un momento en este concepto de cuenta abierta, pero quizás es relevante, ¿no?, situarnos en el contexto comercial a nivel mundial. ¿Qué es exactamente esto de transacción a cuenta abierta? Pues es una venta en la que los bienes se entregan antes del vencimiento del pago y que las ventas internacionales suelen estar en los 30, 60 o 90 días, los pagos para esas ventas. Obviamente, esta es una de las opciones más ventajosas para el que compra, por cuestiones de flujo de caja y coste, pero claro, es una de las opciones de mayor riesgo para un exportador. Con todo esto y teniendo en cuenta el contexto actual de la intensa competencia en los mercados de exportación, los compradores extranjeros a menudo van a presionar a los exportadores para aceptar estas condiciones de cuenta abierta a un número de días elevado, ¿no? Más que nada porque la concesión de crédito por parte del vendedor al comprador suele ser más común en el extranjero. Por tanto, los exportadores que sean reacios a otorgar este crédito pues pueden perder una cota de venta muy importante frente a sus competidores meramente por esta cuestión. Y por eso el poder tener un respaldo en forma de seguro de crédito para este tipo de transacciones va a convertirse en una ventaja competitiva para los proveedores que vayan a acudir a este sistema de cuenta abierta. Quería también brevemente centrarme en el funcionamiento, ¿no?, de este tipo de seguros, ya que, bueno, pues quizá no hemos tenido hasta la fecha en el colegio de comentarlo más en detalle. Una póliza de seguro de crédito se administra de una manera activa durante la vigencia de toda la póliza. Es decir, se van sucediendo una serie de incorporaciones al paraguas de cobertura durante todo el año y previo a ello, y esto es un punto especialmente importante y diferencial con respecto a otros seguros, se realiza una evaluación de la solvencia y el seguimiento de los clientes del asegurado, asignándoles a cada uno un límite de crédito. Aquí, importante, y como podrán imaginarse, la aseguradora puede estar asignando ya cierto volumen de crédito a un mismo comprador a través de varios asegurados. Así que tiene que existir un seguimiento muy profundo y en tiempo real del crédito global a cada comprador, pues a través de los asegurados de esa entidad aseguradora y tenerlo medido, no pasarse, un control exhaustivo. Naturalmente, las aseguradoras monitorizan a los compradores utilizando varias fuentes como el análisis de los estados financieros, incluyendo informes de gestión, información suministrada por otros asegurados que venden al mismo cliente, registros públicos, informes de morosidad, incluso visitas que puedan llegar a hacerse a un cliente concreto en un momento dado. En definitiva, como pueden ver, la contratación de una póliza de seguro de crédito le da al asegurado acceso a una amplia red de información que actúa como un mecanismo efectivo de alerta temprana de posibles tendencias que puedan llegar a ser adversas en esos clientes, ¿no? Y esto es importantísimo, esta monitorización, ya que, como decía antes, a diferencia de muchos otros tipos de seguros, una vez que se contrata una póliza de seguro de crédito, la relación entre el asegurador y el asegurado no va a permanecer estática hasta que se presente una reclamación, ya que el proveedor de crédito va a estar ahí para apoyar a una empresa cuando opere en el país o exporte en el extranjero. Por tanto, a lo largo de toda la vigencia de la póliza, la aseguradora de crédito pues va a ir informando a la empresa por cualquier cambio que pueda afectar esa salud financiera de los clientes del asegurado y, por tanto, su capacidad de pago por los bienes o servicios que se están entregando. Como consecuencia de este análisis tan detallado, pues suele establecerse un plan con el cliente del asegurado para mitigar cualquier riesgo potencial. Y esto
todo este rollo que estaba contando realmente es el kit de la cuestión, el tener esta relación viva entre asegurador y asegurado para ayudarle a no producirse el siniestro. Creo que es importante también mencionar que los términos de la cobertura de la póliza pueden cambiar durante su vigencia para reflejar la solidez financiera de cualquier cliente. Y es, por tanto, responsabilidad de la aseguradora monitorizar de manera proactiva a los clientes del asegurado, como decía. Y, por otro lado, esto es obvio, que durante el periodo de vigencia de la póliza, el asegurado puede solicitar cobertura adicional para uno de sus clientes. Lo que la entidad aseguradora hace en ese caso es evaluar el riesgo de aumentar la cobertura y aprobará o rechazará esa solicitud de límite de crédito adicional, eso sí, normalmente con una explicación si es que es un rechazo, ¿no? También, lógicamente, el asegurado puede solicitar un límite de crédito para un nuevo cliente bajo una póliza que ya esté en vigor con ese asegurado. Pues esta es la vida habitual de los seguros, de las pólizas de seguro de crédito. Por comentar un poco el tema de exclusiones. Evaluación de la moneda. Parece ahí, incumplimiento de bonos, cualquier derivado, es decir, un valor con un precio que depende de las fluctuaciones de mercado. O sea, todo aquello que tenga ya una componente más compleja de incumplimiento de un pago por aspectos de este tipo. También es importante tener en cuenta la exclusión de cobertura en países sancionados, es habitual, o aquellas deudas en las que por ley no se permite el seguimiento por la misma por parte del acreedor, aunque hay algún caso, pólizas muy ad hoc en las que puede establecerse alguna excepción, pero no es el caso, no es lo habitual. Y además incluiría en este capítulo, aunque creo que resulta obvio, cualquier tipo de soborno. Estas serían las principales exclusiones. Se ve que no son muchas, de hecho el seguro de crédito no dispone de una batería de exclusiones como puede encontrarse en otros productos. Y es un poco la lógica de tener que seguir un mercado pues que por diferentes motivos pueda producirse el siniestro, ¿no? Que en este caso el impago. Por poner un ejemplo, el ejemplo más básico, el proceso del seguro de crédito y cómo puede funcionar un siniestro, etc. Imaginemos que tenemos un asegurado que suministra de manera habitual y recurrente bienes a la empresa X a crédito con plazos de, por ejemplo, 30 días. En un momento dado, esa empresa X comienza a tener dificultades financieras con un aumento de las deudas incobrables y con problemas pues, visibles de flujo de caja. Es en este tema, en este punto, en este sentido, donde la entidad aseguradora, dentro de su proceso continuo de monitorización, se va a hacer consciente, porque tiene los recursos, de los crecientes problemas por los que está atravesando esa empresa X, hasta el punto que se produce una comunicación de la aseguradora al asegurado de que va a proceder a retirar la cobertura de crédito para ese cliente suyo, esa empresa X, lo cual quiere decir que las deudas que se hayan declarado a posteriori, o las que ya se habían, voy a decirlo al revés, las que ya se habían declarado hasta esa fecha continuarían aseguradas, pero las nuevas no. ¿De acuerdo? Imaginemos que a posteriori, desafortunadamente, la empresa X se acaba declarando insolvente y, por tanto, no puede pagar sus deudas con quienes han suministrado bienes a crédito, como es el caso de nuestro asegurado. En este caso, el asegurado va a poder reclamar a su póliza de seguro de crédito, como decía, por los recibos de los bienes antes de que se retirara la cobertura. Todo ello, como no, dentro de los términos de la póliza y normalmente, y esto también es importante, hasta un porcentaje. Nunca se llega a asegurar el 100%, porque suele dejarse una parte a cargo del asegurado para promover la gestión conjunta posterior del recobro con esa empresa X. Gracias a este instrumento de cobertura, vemos que el asegurado podrá continuar operando, evitando tener deudas incobrables significativas que podrían haber afectado, sin duda, su capacidad para continuar operando, para tener un activo circulante saneado y pagar a sus propios proveedores. Bien. Continuamos en cuanto a las modalidades de contratación de seguro de crédito. Bueno, por poner unos ejemplos básicos, por un caso, el asegurado puede decidir, esto es habitual, cubrir toda su cartera con una póliza global que asegure una amplia gama de riesgos en las transacciones, disculpa, aquí, en las transacciones que pueden ser nacionales o internacionales. Otra opción posible es dar cobertura solo a clientes clave.
donde hay un interés específico pues de cobertura que puede ser de forma individual o como parte de una cartera más pequeña de riesgos clave. Y luego hay un mercado cada vez mayor de proveedores que tienen requisitos muy específicos por aspectos normativos o de tipo de producto, tratamiento de los mismos, condiciones legales en las que se genera esa provisión del bien, que puede llegar a promover pues, un tipo de seguros de crédito y de condicionados más complejos. Bueno, un poco por comentar diferentes tipologías. Ahí, en cuanto a otra caracterización de las tipologías de pólizas de seguro, para adaptarse a las necesidades de los asegurados, tendríamos este listado, ¿no? La más básica es la de Single Risk o Buyer Risk, que se trata de una póliza que cubre un riesgo aislado. Esta póliza es relevante si el asegurado está expuesto a un riesgo particular pues como una transacción con un peso importante en relación con el resto de su cartera, bueno, single risk, o una entrega específica de bienes de capital, ¿vale? O a veces es porque hay una exigencia bancaria, ¿no?, por detrás. Otra modalidad es la de exportación. Esta es la que también quizás más relevancia tiene, la comentaba también al comienzo Joaquín, que es, como su propio nombre indica, una póliza diseñada específicamente para empresas exportadoras y proporciona cobertura adicional para una serie de riesgos, pues como nuevas restricciones a la importación, una guerra, inconvertibilidad del cambio y este tipo de cuestiones que puedan surgir como resultado de las acciones del comprador o de un gobierno tercero. También podemos encontrarnos con una póliza preparada para un ámbito multinacional que ofrece coberturas para pues eso, todo un grupo de empresas en diferentes países a nivel mundial bajo unas mismas condiciones, independientemente de la ubicación de las unidades de negocio. Luego están las pólizas de riesgo político, que ya tratábamos anteriormente, que cubrirían, estas son pólizas específicas, pues la inconvertibilidad del cambio, que lo comentábamos antes, la cancelación de un contrato por cuestiones externas, claro, como una guerra civil, por poner un ejemplo, restricciones que puedan implantarse a la importación y exportación, comprendería este tipo de situaciones. Y sí que quería incluir también la modalidad de exceso de pérdida, que son pólizas que cubren pérdidas excepcionales por encima de un nivel normal de deuda incobrable al establecerse ya una primera pérdida agregada para todo el periodo de la póliza. Digamos que estaría un poco dando pues una cobertura en stop loss, ¿no?, que se dice mucho en reaseguro. A veces también se le denomina póliza de catástrofe y tiene, como digo, como objetivo pues, proteger al asegurado contra la falta de pago de sus principales compradores pues, de una manera masiva. Sí que me gustaría añadir, quizás en esta transparencia, que hay un aspecto que he introducido antes brevemente, que es el carácter de cancelabilidad del crédito, que es lo más habitual, donde existen unos límites de crédito establecidos para un periodo de tiempo específico, pero estos límites pueden retirarse o modificarse si la aseguradora determina que ha habido un cambio significativo en la naturaleza del riesgo de crédito que está cubriéndose, ¿no? Por otro lado, como puede imaginarse, pues puede contratarse, aunque a un precio mayor y en unas condiciones específicas, las pólizas no cancelables, donde aquí los límites de crédito se acuerdan por un periodo fijo, normalmente 12 meses, y se permite que sea el propio asegurado quien administre su perfil de riesgo y tome decisiones si cambian las condiciones del mercado o los riesgos propios de sus compradores. A modo de conclusión de este primer apartado, quería hacer mención a las ventajas de contratar un seguro de crédito, por hacer un resumen. Primero de todo, debemos tener en consideración que este tipo de pólizas resultan adecuadas para todo tipo de negocios, ya sean que comercialicen a nivel nacional o que sean grandes multinacionales o para cualquier tipo de sector, desde la fabricación hasta servicios. En términos de tamaño, ya lo comentábamos antes, las ventajas que vamos a tratar ahora pueden aplicarse tanto a micropymes como a multinacionales. Y es que, si bien la protección contra la falta de pago a menudo se percibe como la razón principal para contratar un seguro de crédito, pues existe una serie de beneficios que son a sumar, ¿no? Por un lado, el seguro de crédito ayuda a las empresas a vender más de forma segura a los clientes que ya tiene o a expandirse a nuevos clientes que, de no tener un seguro de crédito contratado, se podrían considerar demasiado riesgosos, ¿no?
Además, puede ayudar a la expansión a nuevos mercados internacionales porque se estaría ayudando a proteger al asegurado contra los riesgos de exportar al extranjero, lo que reduce la incertidumbre para esa empresa. Bien, los aseguradores de crédito no solo tienen una gran experiencia en todos los aspectos del comercio, eh, además tienen acceso a una base de conocimiento comercial, como decía antes, que además la tienen en tiempo real sobre millones de empresas en todo el mundo. Y el acceso a la información es una ventaja clave, ¿no?, para cualquier empresa que intente expandirse a nuevos territorios. Y es que al fin y al cabo, las aseguradoras de crédito aportan a las empresas un vastísimo conocimiento sobre empresas, sectores, tendencias a nivel económico que les va a poder ayudar a crecer de forma segura. Por otro lado, como comentaba al comienzo de la exposición, los bancos generalmente van a prestar más capital y a mejores condiciones a todas esas empresas que tengan contratado un seguro de crédito en este sentido. Otro de los aspectos, como no, es que el seguro de crédito va a ayudar al asegurado, a la empresa, a liberar capital para que lo utilice en otras necesidades. Además, las primas de crédito son deducibles de impuestos, a diferencia de las reservas para deudas incobrables, en las que una empresa simplemente reserva dinero en caso de que una deuda pues, no sea recuperable. Concluyo con lo básico, que es que si un cliente no puede pagar sus deudas debido a una insolvencia o a un incumplimiento prolongado, el seguro de crédito pues, va a pagar un porcentaje de esa cantidad adeudada. Ya digo que normalmente no llega al 100%, se queda en algo elevado, 90% habitualmente, y esto le da al asegurado acceso efectivo en caso de incumplimiento, lo que significa que el efectivo continuará fluyendo, ¿no? Reducirá pues, de manera significativa el riesgo para la empresa. Y bueno, llegó la pandemia a nuestras vidas y más allá de la desgracia que a nivel humano sufrió la humanidad, pues el impacto de la pandemia no se sintió únicamente en sus efectos sobre la salud. Sin duda, la necesaria imposición de diferentes formas de confinamiento y otras restricciones a la interacción social y a la actividad económica pues, salvó vidas. Y es que los gobiernos tuvieron que actuar y actuar rápido. Y en esta necesidad de rapidez en la reacción, la verdad es que llevó a una pues, muy rica gama de decisiones políticas de naturalezas varias que se implantaron en diferentes países, ¿no? El objetivo principal que tenían estos gobiernos pues estaba claro: proteger a la población y aislar a la economía de los efectos del cierre y de la pérdida de la actividad económica. En este sentido, debemos tener en cuenta que la amenaza que planteó la pandemia, como ya se habrá hablado en muchos foros, a diferencia de la crisis financiera de 2008, fue que muchas empresas que eran perfectamente viables se tuvieron que enfrentar de repente a una crisis existencial que tuvieron de la noche a la mañana. Resulta, por tanto, comprensible que los mecanismos políticos implementados por los gobiernos estuvieran compuestos por medidas potentes, ¿no? Como pueden ser las que vemos a continuación. Las cito brevemente: pues reducción o eliminación temporal de obligaciones fiscales, principalmente impuestos, periodos de permiso u otros medios, como los conocidos ERTES, para continuar pagando a los empleados durante los cierres, aplazamiento o suspensión de procesos concursales, subvenciones directas o medidas de aumentos de capital para empresas que se enfrentaban a problemas de liquidez, esquemas respaldados por el gobierno para que los bancos continuaran prestando dinero a la economía real, y este lo pondría casi en neones, es que se montaron estructuras de reaseguro estatal de los riesgos de seguro de crédito para alentar a los mercados privados a mantener la cobertura. Como comentarios preliminares, hay varias opiniones que indican que aunque el efecto preservador de las diferentes formas de intervención de los gobiernos fue claro cuál era el objetivo, también es razonable afirmar que no todas las intervenciones tuvieron éxito. De hecho, una fuerte crítica a las medidas tomadas por los gobiernos es que el apoyo ofrecido durante la pandemia no estuvo suficientemente dirigido, enfocado a los sectores que lo necesitaban verdaderamente.
y también que las medidas específicas no eran lo suficientemente flexibles en algunos casos como para ser retiradas rápidamente si su efecto disminuía o si no tenían un efecto positivo. Y relacionado con todo eso, también se dice que en algunos casos los apoyos se mantuvieron vigentes durante quizás demasiado tiempo. Em, Todos estos desarrollos señalados anteriormente tienen implicaciones para los sectores de seguros de crédito y finanzas, tanto por el impacto de la alta inflación a más largo plazo como por el panorama cambiante del riesgo crediticio dentro de las economías debido a las dificultades económicas que se tuvieron que afrontar como consecuencia de todo esto, ¿no? Realmente también la cadena de suministro y el impacto de las tensiones geopolíticas. Dado que hubo intervenciones específicas relacionadas con el seguro de crédito, como decía anteriormente, vale la pena considerarlas nuevamente, las citamos brevemente, y reflexionar un poco sobre las lecciones que se han aprendido para futuras crisis. Como decía, para el seguro de crédito, varios países implantaron acuerdos de reaseguro, como sería una hacienda de reaseguros, pero de manera pública, para garantizar que las aseguradoras de crédito pudieran mantener la cobertura en esos mercados, que no cancelaran su negocio de manera masiva, ¿no? A pesar de que existía en ese momento una gran incertidumbre de la situación que existía y del riesgo crediticio cambiante de ciertas empresas. Estos esquemas gubernamentales de reaseguro estaban presentes en varios mercados a nivel mundial, ¿no? Por centrarnos en la Unión Europea, pues incluiríamos, pues, por citar algunos, Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica, Dinamarca, también España. En general, estos esquemas de seguro de crédito estaban conformados en una estructura proporcional, en cuota parte, es decir, primas por siniestros de manera proporcional, mediante la cual el Estado, ya sea directamente o a través de estas agencias de crédito a la exportación, las SECAs que comentábamos antes, aceptaban un porcentaje de los riesgos de seguro de crédito suscritos a cambio de un porcentaje correspondiente de prima. Y en la mayoría de los casos no existía obligación de payback en caso de beneficio, es decir, retorno de esos pagos a lo largo de unos años si eran a favor de las entidades de las SECAs, ¿no? En algunos territorios esto no fue así, pero bueno, funcionó pues bastante ágil, ¿no? Esta implantación de los esquemas. De hecho, fomentaron una componente temprana de confianza a las aseguradoras privadas de crédito durante ese periodo inicial de incertidumbre y hay que decir que la creación de estas medidas iniciales de fomento de la confianza para las diferentes partes de la economía sin duda destacó como una de las cuestiones críticas a considerar repetir en una crisis futura. Por tanto, esta capacidad de reacción rápida es lo que debe considerarse como lección aprendida y, ojo, teniendo en cuenta para qué sectores quizás tiene más sentido enfocarse o actividades eh, se desea proporcionar esas medidas en caso de una crisis de una naturaleza distinta, ¿no? No tiene por qué ser la misma. Sin embargo, como comentábamos hace un momento, y repetimos un poco esta idea, estos esquemas de seguro de crédito quizás se mantuvieron en vigor demasiado tiempo, en algunos casos. Volvemos a IFISA, la Asociación Internacional del Seguro de Crédito y Caución, en donde se ha publicado, pues, en uno de sus informes recientes, que el apetito y la capacidad en los mercados de seguro de crédito se recuperó rápidamente ya a lo largo del propio 2020 tras una caída inicial. Esto, junto con el bajo nivel de insolvencias que ya se observaba en ese mismo año 2020 debido al efecto de las medidas, no solo estas, sino todas las que estaba implantando cada uno de los gobiernos, hacía que se percibiera que ya no eran necesarios quizá estos esquemas gubernamentales para seguir animando a las aseguradoras privadas a mantener la cobertura, que al fin y al cabo es que era el objetivo principal. En este sentido, de hecho, ICISA señalaba que en los mercados donde no existían tales esquemas, como en Estados Unidos, no se experimentaron reducciones generalizadas en la cobertura, en gran parte debido al apoyo estatal más amplio que aliviaba las preocupaciones de insolvencia.
He querido rescatar algunos ejemplos de esquemas gubernamentales dentro de la Unión Europea, pues, comenzando con el caso de Alemania, ¿no? Donde bueno, se incurrió en un presupuesto de los más elevados de toda la Unión Europea, 30.000 millones de euros, en donde se propuso una cesión de primas del 65% hacia el gobierno, a cambio de un pago de la proporción del 100%, es decir, que existía una comisión, digamos así, del 35%, pero no existía payback, eh, no era del 100%, era del 90%, que lo tenemos aquí en la siguiente página. Y bueno, pues era solo para seguros de crédito, esto comenzó el 14 de abril y en principio sí que se prorrogó una primera vez, la duración inicial fue solo de un año, risk attaching, es decir, para deudas contraídas a partir de la entrada en vigor de este esquema y la verdad es que se implantó de una manera pues muy rápida. Por comentar otro, el belga, en donde era una cuota variable en función de la siniestralidad, se pagaba en esta proporción pues 50-50 si la siniestralidad estaba comprendida entre el 0 y el 100%, en una proporción de que el Estado pagaba el 80%, las entidades aseguradoras un 20% si la siniestralidad iba de 100 a 300 y hasta 1000% el Estado también estaba involucrado con una participación del 90%. Bueno, esto entró en vigor también bastante rápido, el 17 de mayo, con también risk attaching y también se prorrogó posteriormente durante el año 2021. En este caso, a diferencia del caso de Alemania, también se incluía caución. Por un último ejemplo es el danés, donde también existía una cesión de prima del 65%, también existía una cobertura del 90% de las pérdidas cubiertas hasta cierto umbral y a partir de cierto umbral se cubría el 100%. Eh, el alcance, pues bueno, vemos ahí para caución, en este caso, como el caso alemán, quedaría excluido y la implantación fue desde el 15 de mayo, también risk attaching y también se prorrogó. Bueno, ya digo que quería hacer unos comentarios breves sobre estos tres ejemplos para tener una idea básica de cuál era su composición. Y bueno, aunque resulta altamente complejo el atisbar las implicaciones de la combinación de los efectos de la pandemia junto con los del conflicto de Ucrania, sí que debemos apuntar a que en lo relativo a la parte de pandemia, en 2022 se esperaría que la economía global se hubiera recuperado gradualmente, teniendo en cuenta que las restricciones ya se han levantado en la práctica totalidad de países. Sin embargo, en términos de crecimiento económico, ya antes de verano se observaba que habría alcanzado cierta meseta tras la reapertura total de las economías. Insistimos en que de momento no se prevé que mejore, ya que hay factores como los cuellos de botella en la cadena del suministro, la creciente demanda de los consumidores y, como comentaba hace un momento, el propio conflicto de Ucrania. Y es que todo ello va a pesar sobre ese crecimiento a medida que van aumentando las presiones sobre los precios. En cualquier caso, como saben, el principal efecto sobre el crecimiento global será a través de esos precios más altos de las materias primas. Y es que ya a finales de julio de este año, el Fondo Monetario Internacional estimaba que la inflación mundial en 2022 será del 8,3%, con un 7,3% en la zona euro y un 10% en las economías emergentes. En España, como ya conocerán, el dato de inflación del mes de agosto, recordemos que es un dato interanual, fue del 10,5%. Todo esto, por supuesto, está teniendo un impacto negativo con el poder adquisitivo de los consumidores y en el crecimiento del PIB mundial. Aquí tengo el dato que publicaba ayer la OCDE, por hablar de España. La proyección para España sí que ha elevado para 2022 el PIB 3 décimas al 4,4%, pero lo ha reducido 7 décimas para el 2023, llegando al 1,5%, con una inflación 2 décimas superior a la reportada pues, en el último informe de junio, llegando al 5%. Bueno, estos son los indicadores preliminares de predicción de la OCDE. Acudiendo a los datos extraídos de fuentes como la del informe que publicó a mediados de abril de 2022 Atradius,
Durante la pandemia de COVID-19 fuimos testigos de una fuerte disminución de las insolvencias, que a nivel mundial cayeron un 29% acumulado entre el 20 y 21. Es una cifra muy relevante, ¿no? Podríamos decir que dentro de las medidas que comentábamos anteriormente implantadas por los gobiernos, habría dos tipos principales de políticas que serían responsables de este desarrollo, ¿no?, tan bajo de insolvencias reportadas. Por un lado, la mayoría de los países modificaron su propia legislación sobre insolvencias para proteger a las empresas de la quiebra. Y por otro lado, los gobiernos de todo el mundo tomaron medidas para contrarrestar los efectos económicos adversos relacionados con la pandemia, incluyendo el apoyo a las pequeñas empresas y, naturalmente, como hemos comentado hace un momento, activando estos esquemas gubernamentales de reaseguro protegiendo al seguro de crédito. Observando el gráfico que ven en pantalla, ya en 2020 se registró una disminución de las insolvencias, a pesar de esta grave crisis económica. Como comentábamos antes, esto puede interpretarse como el efecto de esas generosas medidas gubernamentales que salvaron no solo a empresas viables, sino que también mantuvieron vivas las que son denominadas empresas zombie, es decir, aquellas que habrían ido a la quiebra, hubiera existido o no una pandemia mundial. Vemos que esta reducción del nivel de insolvencias en 2020 fue más acentuada en países como Singapur, Australia y, yendo a nuestro continente, Francia, Austria, Bélgica, Italia, países donde la legislación concursal se relajó temporalmente de manera significativa para proteger a las empresas de la quiebra. Sí que es cierto que en 2021 hubo una mayor variación entre países en la dinámica de las insolvencias, ya que aquellos países en donde se mantuvieron las políticas de apoyo fiscal y posiblemente un aumento de su eficacia, esa curva de aprendizaje para limitar las insolvencias, pues esto provocó una mayor reducción de ese número de insolvencias. Bueno, tenemos países como Portugal, Países Bajos, en el continente, pues, bueno, estos serían los dos más significativos, pero bueno, después tenemos Corea del Sur, Nueva Zelanda, Estados Unidos, pero vemos que hay países que en 2021 experimentaron un crecimiento de insolvencias positivos después de haberla disminuido en el 20. Una posible interpretación de este hecho, de este efecto, sería el ajuste a unos niveles normales y posiblemente sobrepasados debido al afloramiento de esas empresas zombie que comentaba hace un momento. En este sentido, los aumentos más significativos pues, se registraron precisamente en el 21 en España, República Checa y en Italia. En España, la verdad es que la recuperación económica se habría quedado, podemos decir, a mitad de camino, ¿no? Y existen dudas entre los expertos sobre la eficacia de una nueva ley de reforma concursal. En la siguiente transparencia se observa el índice de insolvencias en 2021 en relación con su nivel 2 años antes, en 2019, y este índice muestra pues, una amplia variación con Portugal, Corea del Sur, Países Bajos, registrando menos de la mitad de los niveles de insolvencia que tenían en el 19, mientras que España, Turquía, República Checa, pues los habrían superado ya, ¿no? Bien, avanzando un poco, debemos tener en cuenta que los programas de apoyo de la mayoría de los gobiernos estuvieron vigentes hasta finales de 2021 y algunos incluso hasta la primera mitad de 2022. Después de ese primer semestre de 2022, ya en la mayoría de países el apoyo gubernamental se habría eliminado. Por tanto, y esto es importante, se esperaría que en general los niveles de insolvencia comiencen a ajustarse a los niveles normales durante el resto de este año. Todo ello considerando el mix con los efectos del conflicto en Ucrania. Ya digo que este conflicto influye en el ejercicio de una previsión por parte de los expertos sobre las insolvencias a través del impacto negativo como consecuencia del crecimiento del PIB, que será significativo para la propia Rusia y en menor medida, pero también a tener en cuenta en otros mercados. Sin embargo, en comparación con la eliminación gradual de las medidas de apoyo del gobierno, este impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania, las proyecciones de insolvencia es relativamente menor fuera de Rusia. Bueno, la previsión, incertidumbre, ahora ya sí me voy a dar un poquito de prisa porque de cara a hablar de la parte del seguro de crédito y Ucrania, la verdad que hay mucho que decir.
Tenemos una asociación que es la Unión de Berna, en la cual se establecen percepciones. Yo casi iría por referenciarles de manera rápida a esta asociación, donde se realizan encuestas a sus aseguradores de crédito, tanto en demanda, apetito de riesgo y estimación de siniestralidad. Aquí vemos tres, las paso rápidamente, vuelvo atrás. En demanda, pues tenemos que tener bien clara la diferencia entre seguro de crédito que dan crédito a corto plazo y a medio o largo plazo. Entonces, en este estudio van a poder ver un poco la percepción que tiene en las agrupaciones, bueno, con una mayor percepción de demanda, tanto a corto como a medio o largo plazo para el tercer trimestre. Esto indica, como pueden ver aquí, percepciones de mayor demanda con respecto al trimestre anterior, y este es el caso. Llevamos 2 trimestres con una percepción clara de aumento de la demanda. En cuanto al apetito de riesgo, las aseguradoras prevén un menor apetito de riesgo con respecto al trimestre anterior, tanto en corto como a medio plazo, y en cuanto a siniestralidad, prevén un repunte de la siniestralidad con respecto a lo que estimaban el trimestre anterior. Por tanto, esto también es importante tener en cuenta.